Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Gavilán y bueno, yo les voy a hacer la recorrida por el diario El Comercial, www.elcomercial.com.ar. Recorremos la página del diario y vamos entonces con los principales títulos, ¿sí? En este caso, el kirchnerismo atacó a la jueza que frenó los traslados de los camaristas federales y avanzó con la revisión en el Senado. El oficialismo en el Senado rechazó la orden de una jueza para frenar el tratamiento y revisión del traslado de dos jueces de la gestión anterior, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Juntos por el Cambio pidió dar ingreso al Congreso solo a 8 pliegos y dejar fuera a estos dos. La Comisión de Acuerdos y de Asuntos Constitucionales vamos a decidir si vamos a darles o no tratamiento a los pliegos, pero no podemos hacerlo si no existe Estado parlamentario, dijeron entonces. Vamos a ampliar un poquito esta información, ¿sí? Eh, si no existe Estado parlamentario, como bien decíamos, de los pliegos que ha enviado el Poder Ejecutivo, anticipó la senadora Anabel Fernández Sagasti al final del debate y antes de la votación para el pase a comisión. Los fundamentos, sin embargo, los planteó el senador Mario País de Chubut, quien acusó a la jueza en lo contencioso administrativo federal, María Biotti, de violación del sistema republicano y de intentar con una cautelar que el Senado no actúe en la revisión de los traslados de los jueces de la Cámara Federal de Comodoro Pi, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuyas designaciones son cuestionadas por presuntas irregularidades. El Poder Ejecutivo envió a la Cámara Alta los pliegos de ambos, junto con los de otros 8 magistrados para su análisis. Bueno, así que ahí entonces esta situación que se dio en el Congreso, ¿sí? La inflación en el NEA volvió a superar a la media nacional con el alza más alta del año. El índice de precios al consumidor en la región del NEA del mes de julio marcó un incremento del 2%, levemente menor al registrado en el mes anterior de 2,3%, y de ese modo volvió a estar por encima del nivel nacional que fue del 1,9%. En el acumulado 2020, la región NEA continúa teniendo la inflación más alta del país, con un alza de precios del 18,4%, al tiempo que también posee el alza de precios más alto si se observa la comparación interanual, julio 2020 contra julio 2019, con el 47,1%. Un dato relevante al respecto de este indicador venía mostrando una desaceleración sostenida desde hacía 6 meses consecutivos. El pico fue de 57,6% en diciembre de 2019, pero ahora en julio del 2020 volvió a subir, era de 46,6% en junio, destacó la consultora Politicon Chaco en un informe publicado en base a datos del INDEC. Así que bueno, la inflación del NEA que vuelve a superar entonces la media nacional. Esto se viene dando ya hace varios periodos, ¿no? Bien, seguimos con más información. En este caso, los infectólogos le recomendaron al presidente no hablar más de cuarentena. Alberto Fernández se reunió con el comité de expertos al que incorporó un psiquiatra, una psicóloga y un cientista social, además de un cardiólogo. A la tarde tendrá una charla con Axel Gichilov y Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, y esto ocurrió también ayer. Un hombre falleció mientras hacía actividad física en el barrio 12 de octubre. Un hombre de 57 años sufrió una descompensación cuando trotaba alrededor de una cancha de fútbol y falleció en el acto. La víctima fue identificada por sus familiares como Venancio Álvarez Echeverría, con domicilio en las proximidades del campo deportivo donde murió. El caso se produjo alrededor de las 9 horas de este jueves en una cancha ubicada por la avenida 12 de octubre y calle Winter del barrio 12 de octubre de esta ciudad, cuando el hombre trotaba hasta que se desvaneció y se desplomó cerca de un árbol, situación que fue advertida por un adolescente que de inmediato comunicó la situación a la línea de emergencias 911. Una ambulancia que circunstancialmente transitaba por el sector acudió en auxilio del hombre, pero el personal médico nada pudo hacer porque ya se encontraba sin signos vitales. Los efectivos de la zona 7 del Comando Radioeléctrico, de la Subcomisaría Colucio y de la Regional 1 fueron junto a profesionales médicos del CIPEC
quienes también constataron que el vecino yacía sin signos vitales. El hecho fue informado al juez de turno y dispuso la participación del personal de la policía científica para las tareas periciales, mientras que los uniformados trasladaron el cuerpo a la morgue del Poder Judicial para la autopsia respectiva, estableciéndose como causal del deceso paro cardiorrespiratorio no traumático por miocardiopatía, siendo posteriormente entregado a familiares para el velorio e inhumación. Bueno, esto también, que no sé si ustedes recordarán cuando se estaba hablando todavía de los permisos para los corredores allí en Buenos Aires, se hacía mucho hincapié en esto de hacerse una revisión médica, sobre todo porque, bueno, mucha gente por ahí hacía este tipo de deportes, correr o trotar de manera regular, pero no lo hacía, digamos, como un, a ver, ¿cómo decirlo? Como un hobby, sino que, o mejor dicho, como un hobby, pero ya no como una actividad de por sí. Entonces, al hacer esto, el parate pudo haber generado esto que el cuerpo se vaya aplanando, acostumbrando, y entonces de repente retomar la actividad hace que puedan ocurrir este tipo de cosas, ¿no? No estamos diciendo tampoco que le haya pasado a este hombre, porque no conocemos tampoco cómo era eh, su vida habitual, digamos, ¿no? Pero bueno, para tener en cuenta esto, ¿sí? Quienes quieran realizar este tipo de prácticas, si no lo han hecho nunca o si lo hacen no de manera habitual, deben tener algún tipo de control previo a lanzarse a hacer este tipo de actividades. Bien, seguimos con más información. Preocupación de ADEPA por el fallo en San Luis contra el periodista Diego Masci. Eso también un comunicado de la gente de ADEPA, ¿sí? De las entidades periodísticas argentinas, que manifiesta su preocupación por el fallo dictado ayer por el Juzgado de Sentencia en lo Penal, Correccional y Contravencional y de Ejecución Penal de San Luis contra el periodista Diego Masci. El director del portal zbol.com.ar fue considerado autor material y penalmente responsable del delito de violación de intimidad, el artículo 155 del Código Penal, por la publicación indebida de una comunicación electrónica en perjuicio de la actual ministra de Medio Ambiente del gobierno provincial, Natalia Espinuzza. De acuerdo a lo establecido en el fallo, el periodista fue condenado a pagar una multa de 90.000 pesos más costas y accesorias del proceso. Por otra parte, se dispuso que una vez que quede firme la sentencia, se libre oficio a Google para que proceda a remover de la plataforma de YouTube el video considerado indebido y que motivó la condena de Maggi, como así también se desindexe a Spinuzza respecto de los eventuales enlaces que puedan exhibir el mencionado video. Spinuzza había denunciado al periodista por la publicación de un video privado que ella misma había grabado para un grupo de amigos y familiares durante un viaje por Holanda en 2018. En esa época, la funcionaria estaba a cargo del Ministerio de Educación Provincial. El fallo es un grave precedente para la libertad de expresión y para el libre ejercicio de la labor periodística, tarea amparada por la Constitución Nacional y protegida por varios fallos previos a nivel local e internacional, inclusive en hechos donde se consideró la intimidad de las figuras públicas. Así que bueno, ahí entonces un fallo y la condena de ADEPA sobre esta situación. Seguimos con más títulos, más información. Pastores de la Iglesia Asamblea de Dios agradecieron donación recibida del municipio de Ingeniero Juárez. Bueno, recientemente el municipio de Ingeniero Juárez, bajo la coordinación de la Secretaría de Pueblos Originarios, entregó materiales de construcción que ayudarán en la terminación de la construcción de la Iglesia Asamblea de Dios anexo al campo Bandera. Bueno, vamos a ver esta info también que ha sucedido allí en el oeste, ¿sí? Dice Miguelina Navarrete, secretaria de Pueblos Originarios, adelantó que se cumple de esta forma con la palabra empeñada, ya que el intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nasif, había asumido el compromiso de mantener toda la ayuda en este tipo de emprendimientos en los que se piensa en mejorar la calidad de vida espiritual del pueblo. Asimismo, los pastores encargados de la iglesia, Oscar Vázquez y Enrique Yance, indicaron que la ayuda recibida es más que bienvenida porque están en una etapa casi final de la construcción, algo que explicaron se tramitó y diligenció con mucho esfuerzo por parte de la comunidad creyente. Bueno, así que allí entonces
esta ayuda para los pastores de la Iglesia Asamblea de Dios, ¿sí? En agradecimiento con la gente del municipio de Ingeniero Juárez allí por estas donaciones. Seguimos con más información, en este caso también concejales de Perín no se presentaron a trabajar en lo que va del año, una denuncia que hicieron también desde esa localidad. Se viene el TODES al Poder Judicial de la provincia de Formosa. La justicia de la provincia redactó en un acta suscripta por sus autoridades naturales una serie de recomendaciones en el uso del lenguaje claro para la redacción de textos de forma y con perspectiva de género. Bueno, fíjense allí el cartel donde dice se hace saber a les letrades y ciudadanes, dice el, el comunicado, bastante particular de la gente del Poder Judicial, los medios de contacto con este tribunal. Así que bueno, la justicia de la provincia redactó entonces, como decíamos, un acta suscripta por sus autoridades naturales con un mensaje claro para la redacción de textos de forma y con perspectiva de género. Como si fuera un manual de estilo, el Poder Judicial de la provincia de Formosa emitió el acta número 3058 para la utilización de un lenguaje claro en la redacción de los textos a los efectos de la comprensión por parte de cualquier ciudadano de las decisiones de los jueces, en consecuencia poder ejercer su debida defensa. Si bien la guía de lenguaje claro tiene recomendaciones respecto de modificar el vocabulario promoviendo la utilización de terminología de uso corriente y disminuyendo el uso de términos complejos o muy técnicos, a la vez uniformar criterios y estilos en la confección de documentos o resoluciones en el sentido de mejorar o permitir el acceso más sencillo al entendimiento de las resoluciones y sentencias, abre la puerta para la terminología de género. Estima que si bien sería imposible abandonar el lenguaje técnico jurídico, recomienda, entre otras cuestiones, permitir una fácil comprensión, no apelar al uso del latín para determinados actos. En definitiva, se pretende promover la mejora en el acceso a la información pública que emana de los jueces y juezas, potenciando la transparencia de la actividad judicial, lo que implica una mayor legitimidad democrática de la magistratura, al propiciar una mayor confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial, dice el documento. Bueno, así que allí entonces esta iniciativa de la gente del Poder Judicial de la provincia de Formosa con el lenguaje inclusivo, ¿sí? Seguimos con más información. La llamaron para advertirle sobre una suscripción de 4.000 pesos y le estafaron 100.000. Bueno, esto también, las estafas que se realizan a la gente adulta con las llamadas de determinadas empresas o falsas empresas, mejor dicho. Otra jubilada fue víctima de un engaño telefónico en el que delincuentes le sacaron los datos de la tarjeta para luego realizar compras por miles de pesos. Llamaron a una jubilada aduciendo ser del sector de prevención de estafas de un importante servicio de tarjetas de crédito, requiriéndole que informe si la misma había comprado la suscripción anual de la revista Caras, gasto que supuestamente insumía la carga de más de 4.000 pesos en su próximo resumen. La mujer, sorprendida, negó tal operación, lo que dio pie para que el estafador le requiriera datos con el fin de dejar sin efecto la supuesta suscripción y así evitar que se le cobre la suma referida el mes próximo. Bueno, esto viene ocurriendo en muchas ocasiones se ha dado, así que tener en cuenta esto, ¿no? Las tarjetas de crédito, los bancos nunca te van a pedir ningún tipo de datos vía telefónica y si lo hacen el número es claramente identificable. No debería la gente brindar ese tipo de datos a números desconocidos y prestar mucha atención porque hay veces que incluso la propia telefónica, digamos, que desenmascara a quienes están del otro lado, porque a veces son tan burdos que no sé si no saben o realmente no les importa, pero a veces el propio sistema informa a la persona, por ejemplo, que tiene un llamado de la penitenciaría, que tiene un llamado desde la cárcel, entonces ya desde el vamos, si una persona presta atención a eso, tendrá en cuenta que desde el banco no van a estar llamando desde una penitenciaría, ni mucho menos. Así que a prestar atención a este tipo de cosas porque realmente es muy fácil que la gente pueda caer.
Así que bueno, esos fueron entonces los principales títulos, ¿sí?, del diario El Comercial, www.elcomercial.com.ar. Ingresan allí, tienen toda la info. Cerca de las 10 de la mañana, como bien siempre decimos, ya van a estar actualizados los datos a nivel nacional sobre la situación de la pandemia, y cerca del mediodía se conocen los datos a nivel local con el parte diario que brinda la gente del Consejo de Atención Integral a la Emergencia, ¿eh? Por mi parte, simplemente haré las gracias ahí a la compañera Liliana Dorrego por el espacio y bueno, nos reencontramos el lunes. Muchísimas gracias.